Hola, 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 hola. Hola, sí. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ahí está. Ahora sí, me gustó mucho, mucho. Ahí lo traje, la trae Román. Este lo pongas en el bolsillo. Elija el bolsillo que quiera. Bueno, bueno. Eh, es verdad, es verdad, es verdad. Ya, yo la uso siempre. Me gusta. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué hago con esto? Ah, sí. Ah, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Aristóbulo del Valle. Así es. Muy bien. Es verdad. Bueno, bueno, ante todo buenas tardes. Gracias a ustedes por la presencia y agradezco al colegio en la persona del doctor Adrián Lamaquia, que es un amigo y que siempre ha tenido este, un trato muy cordial hacia mí. Bueno, un poco conversando acerca de la necesidad
de tratar algún tema de actualidad surgió la elección de la cuestión del amparo. Lo que yo quería aclarar, en primer lugar, que voy a dar un enfoque eminentemente práctico, sin perjuicio de, obviamente, hacer referencia solamente a lo necesario al desarrollo de alguna cuestión teórica, pero sí me interesa, como bien adelantó Adrián, hacer un análisis desde el punto de vista del ejercicio de la profesión del abogado, es decir, del abogado de a pie. Es decir, contar algunas problemáticas que uno advierte en la interpretación y aplicación de toda la normativa que rige la denominada acción de amparo. Y por otro lugar, reservado para el final, hacer algunas breves consideraciones en relación a algunos cambios que colateralmente, y que creo que no se le ha prestado la debida atención, genera, si eventualmente se sanciona por la legislatura, el proyecto de modificación a la legislación civil y comercial de la provincia, que tiene estado legislativo. Acaba de ingresar a principios de año en la honorable legislatura. Porque principalmente, y ya entrando en el desarrollo de los temas, lo que uno advierte en una consideración de tipo general es que en realidad a mí me da la sensación de que todavía a la hora de legislar y a la hora de aplicar prácticamente todo este dispositivo normativo, creo que no se advierte y no se alcanza a comprender adecuadamente lo que yo denomino el sistema de enjuiciamientos de actuaciones, tanto formales o materiales, que trasuntan el ejercicio de alguna competencia de la autoridad pública. A punto tal, por ejemplo, que una de las cuestiones que vamos a desarrollar es lo que yo considero a mi juicio un error, haber unificado el régimen del amparo para el amparo contra actos de la autoridad y el amparo contra actos de particulares o de particulares entre sí. Porque eso obviamente genera un montón de consecuencias negativas que pocos advierten. En primer lugar, al haber unificado el régimen, se aplican los mismos requisitos de admisibilidad, que antiguamente, al estar separados, en un caso regían y en el otro no. Por ejemplo, en el amparo contra actos de la autoridad pública hay un requisito de admisibilidad muy importante, que es el plazo de caducidad. En cambio, en el amparo contra actos de particulares, en principio, como se regía por las normas del Código Procesal Civil y Comercial, ese requisito no actuaba. Y la otra consecuencia, otra de las consecuencias es el tema de el efecto del recurso de apelación, ¿no? Que todos sabemos que en el régimen tradicional del amparo, que actualmente se conserva con alguna restricción adicional, este, el recurso de apelación puede concederse con efectos suspensivos, cuando en realidad en el régimen del sumarísimo, que es el que establece o establecía las normas del trámite del amparo entre particulares, en realidad la regla es que el recurso siempre se concede tanto contra la medida cautelar como contra la sentencia definitiva con efectos devolutivos, no suspensivos. Por lo cual, digamos, esto digamos es un cambio muy importante. Entonces, en primer lugar, no comprender el sistema de enjuiciamientos de actos de la autoridad pública. Y esto por la sencilla razón de que si uno mira desde el punto de vista práctico cuál es el ámbito de aplicación del amparo, en el fondo uno llega a la conclusión, con solo examinar la casuística, la cantidad de amparos que se inician por día en cualquier receptoría de expedientes, uno ve que el 99% de los amparos son contra actos de la autoridad pública. Yo en mi experiencia profesional tengo un solo amparo entre particulares. Digamos, la gran mayoría de los amparos tienen que ver con el enjuiciamiento de actos de la autoridad pública, inclusive la omisión, que ahora vamos a ver en cuál de sus manifestaciones. Pero en realidad el amparo está pensado para el enjuiciamiento de alguna actuación de una autoridad pública. Y ya no autoridad pública en el sentido de asociar esta idea con la condición del sujeto, sino además, yo diría, si uno tiene en cuenta la naturaleza de la función o actividad que está implicada, inclusive alcanzaría a la actuación de los denominados sujetos sustitutos delegados, es decir, aquellos sujetos que sin ser el Estado, por delegación de este último,
muchas veces actúan en el ejercicio de prerrogativas propias del poder público. Con lo cual debe considerárselo en atención a la naturaleza de la actividad implicada como una autoridad pública. Porque acá no importa tanto la condición del sujeto, sino el tipo de actividad o la naturaleza de la función que genera el caso. Esto es algo muy importante para entender y para poder establecer después de qué modo se aplica supletoriamente el régimen del CPCC o el régimen del Código Procesal Administrativo. Porque después cuando veamos el régimen cautelar, vamos a ver que la ley de amparo tiene un régimen bifronte, que nadie entiende en realidad cuándo se aplica uno y cuándo se aplica el otro, porque además en materia cautelar la propia ley de amparo tiene también un régimen donde regula por un lado todas las medidas cautelares, excepto la de no innovar, a la cual le dedican el artículo 19, o el artículo 23, perdón, un régimen específico. E inclusive ahí se prevé un mecanismo particular para enervar la ejecutoriedad de la medida cautelar. Con lo cual esto es muy importante, saber cuándo voy a aplicar un régimen y cuándo voy a aplicar el otro. Entonces decía, este es un gran problema que yo advierto y que no resolvió la ley 1328 ni tampoco la modificatoria 14192. La 13928 obviamente es una ley que pocos lo saben, pero se generó como producto de un amparo que se promovió en la justicia, justamente por la omisión del legislador en reglamentar el 22 de la Constitución Provincial. Y como respuesta a eso, ante el pedido de informe, automáticamente en aquel entonces el senador Escarabino, que pertenecía al oficialismo que gobernaba, dio iniciativa legislativa a un proyecto que terminó siendo la ley 13928, que era tan mala la ley que se dio la siguiente paradoja, de que cuando se la promulgó, el Poder Ejecutivo, en algo que es realmente increíble, vetó el artículo de esa ley que derogaba la ley anterior. La 13928 derogaba la 7166. Como la 13928 tenía muchos problemas que eran insalvables y que sí estaban previstos en la vieja ley 7166, bueno, se echó mano a ese artilugio. En realidad, esa promulgación parcial y el ejercicio del veto en esas condiciones, en el fondo lo que esconde solapadamente es el ejercicio de una facultad derogatoria de la ley. Es decir, so pretexto de vetar, derogo, digamos, un artículo de la ley que a su vez derogaba el régimen anterior. Con lo cual, durante mucho tiempo coexistieron la ley vieja con la 13928, que generó innumerables problemas de interpretación hasta que la ley 14192 vino a corregir algunos de esos problemas, aunque dejó otros problemas subsistentes. Por ejemplo, al regular de manera incompleta, fragmentaria e inadecuada el denominado amparo colectivo, al cual después le vamos a dedicar un párrafo aparte. El amparo colectivo, que es muy bonito desde el punto de vista de la teoría, pero cuando uno lo inserta en el marco del trámite del amparo, en realidad se termina convirtiendo en un juicio ordinario. Porque una cosa es el amparo que diseña la ley y otra cosa es el amparo en la realidad de los tribunales. Es decir, el amparo que regula la ley no existe en la realidad de los tribunales. Si uno hace una línea de tiempo entre que uno promueve el amparo y el plazo que fija la ley para que se resuelva el fondo, incluida la apelación, en realidad esos plazos no se cumplen jamás. Un amparo de acuerdo a la ley tendría que tener hasta sentencia de cámara en menos de un mes. Y todos sabemos, cualquiera que ha tramitado un amparo, por diversas circunstancias, que quizás para un mes recién se hace el análisis de admisibilidad, con suerte. Porque generalmente en el amparo lo primero que el juez trata es la cautelar. Y muchas veces el amparo se agota y se muere con la cautelar. Esto pasó mucho en el régimen federal, por eso salió el nuevo régimen de medidas cautelares que, más allá del contexto en el que se dio, lo que buscó es limitar la vigencia de la medida cautelar. Y de hecho hoy en la práctica, si bien en la provincia de Buenos Aires no tenemos una norma que
que tenga un contenido parecido, en la práctica muchos jueces limitan la vigencia temporal de la medida cautelar, justamente para evitar que el juicio se vaya con la cautelar. Y de hecho en el amparo muchas veces uno advierte que en realidad el juez no está tan apurado en resolver el fondo, sino en dar una tutela de carácter preventivo que generalmente, y esto a veces genera que el trámite se vaya alongando innecesariamente, se dictan medidas cautelares que se van ampliando todo el tiempo. Con lo cual esto muchas veces genera dispendio de actividad del abogado, porque cuando el abogado la corre desde atrás, generalmente cuando apela una cautelar y es modificada seguidamente, torna abstracto y vacía de contenido la eventual expresión de agravios que daría lugar a la apelación. Pero, digamos, eso es uno de los grandes problemas. Es decir, me parece que aquí todavía no existe un mecanismo articulado que regule de manera adecuada todo el sistema de enjuiciamiento de los actos de la autoridad pública. ¿Por qué? Porque al lado del amparo coexisten un montón de vías. Una de ellas, que es importantísima, es el proceso contencioso administrativo. Porque el 90% de la materia que discurre hoy por el contencioso antiguamente se canalizaba por el amparo. Es más, nosotros en el proceso administrativo tenemos una pretensión que se llama la pretensión de cesación de vía de hecho. Que la cesación de vías de hecho en realidad era el objeto del amparo antiguamente, cuando eso no se podía canalizar en el contencioso porque la actuación material groseramente inconstitucional no tenía tutela en el marco del proceso contencioso administrativo, que se trataba de un proceso de carácter revisor donde se enjuiciaban expresiones formales, actos administrativos, reglamentos, ya sea pronunciamientos expresos de la administración o la famosa denegatoria por configuración del silencio, es decir, esa ficción de la ley ante los supuestos de falta de respuesta. Peticiono, se vencen los plazos, no se responde, pronto despacho, transcurre un plazo que establece la norma, se considera que hay denegatoria, es decir, el famoso efecto negativo que se le otorga a la falta de respuesta. Es decir, en el marco del contencioso clásico se enjuiciaban ese tipo de comportamientos, de actuaciones. No había cabida para el amparo. Y la verdad que el amparo, como les dije al principio, en el 90% de los casos, encierra enjuiciamientos de actos de la autoridad pública en el ejercicio de la función administrativa. Por la sencilla razón desde que la propia Constitución y la propia ley dicen que amparo contra leyes no procede, porque se supone que cuando uno busca la declaración de inconstitucionalidad de la norma, cuando no hay acto aplicativo, cuando es preventiva, existe la originaria de inconstitucionalidad, que tramita ante la competencia originaria de la Corte, con lo cual el amparo contra leyes no procede, el amparo contra actos del Poder Judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional tampoco, porque se supone que para eso existen los remedios y mecanismos procesales que establecen los códigos de la materia, con lo cual el resto de la actividad estatal remanente tiene que ver con la función administrativa. Y la función administrativa, por definición, se canaliza su enjuiciamiento en el marco del proceso administrativo, para lo cual hay una gama muy variada de pretensiones. Y esto de algún modo pone en una tensión permanente, ¿no?, esta idea del requisito negativo de admisibilidad. Yo para usar el amparo tengo que demostrar que no tengo un remedio. La Constitución Nacional dice remedio judicial más idóneo y la provincia habla de los medios ordinarios, con lo cual no es lo mismo, pero bueno, en definitiva se ha llegado a interpretar de que prevalece por la aplicación directa el 43 de la Constitución Nacional, porque esto se ha discutido mucho en el ámbito provincial, ¿debo o no agotar la vía? Cuando se habla de los medios ordinarios, ¿está incluido el agotamiento de la vía administrativa cuando es obligatorio? Eso se ha discutido en la jurisprudencia. Y de hecho hoy se admite generalmente de que no es necesario. Se habla
en cuanto a la acreditación de este requisito negativo de admisibilidad de medio judicial, medio judicial. Con lo cual dependerá de la circunstancia de hecho demostrar que de todo el bagaje que me da el ordenamiento vigente, todo lo que hay no me sirve en el sentido de que no es idóneo, no es eficaz para la protección frente a esta lesión de carácter constitucional. Con lo cual, digamos, este tema de, de todos los caminos alternativos que yo tengo frente a la acción de amparo es muy importante, porque yo les diría que hoy el proceso administrativo manejado adecuadamente da un montón de herramientas e inclusive mucho más ventajosas que las que contiene la ley de amparo, especialmente en materia relativa al efecto del recurso de apelación, que ese es el gran secreto, creo yo, que ha matado al amparo, porque el amparo, repito, hoy en la ley es una cosa, en el funcionamiento práctico es otro. El amparo, les diría yo, por lo menos en el ámbito en el que me manejo, ha quedado reducido únicamente a las cuestiones de salud o a las cuestiones de estar la vida o la muerte en juego. Son situaciones límites, pero digamos, para el resto de las cuestiones está el problema de que como el amparo va a sorteo y puede caer en cualquier juez, y como el amparo encierra en el 90% casos vinculados con la función administrativa, es decir, propios del fuero administrativo, generalmente los jueces de otro fuero, salvo la justicia civil, que en ese sentido hay que reconocerlo, por lo menos de los departamentos judiciales grandes, porque la justicia civil, como tiene competencia residual, históricamente tuvo otra gimnasia. El juez civil, más allá de que por ahí sobre el derecho público no puede tener un conocimiento finito en razón de la especialidad, pero sí tiene la gimnasia. Y en definitiva tiene la práctica de advertir, porque el amparo lo que busca, digamos, es verificar si concurre o no esa situación de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, que siempre pone en tela de juicio, digamos, ya no solo la violación de un derecho de raigambre constitucional, porque esto es otra aclaración importante, la provincia se limita a la Constitución, en cambio la nacional habla de, inclusive hay que incluir a los tratados internacionales, o sea, toda la fuente del derecho, el tratado, la Constitución y la ley, puede ser un derecho que esté garantizado en una ley, ya no se trata de la violación a un derecho de garantía constitucional. Hay una amplificación en cuanto a la cantidad de supuestos que puede abarcar la acción de amparo. Y en definitiva, como se tiene que tratar de la configuración de una actuación que sea patente, ostensible, visible a simple vista, que no requiera mayor debate y prueba, en definitiva, los jueces civiles tienen históricamente esa gimnasia y de hecho uno ve, hay muchísimos amparos, por ejemplo, contra el IOMA por cuestiones de salud que resuelven los jueces civiles y los resuelven muy bien. Y muchos fueros se han visto también en la necesidad de adentrarse en el estudio y tratamiento de estas problemáticas. Porque hoy, digamos, muchos problemas que no resuelve la política se judicializan. Hay muchos temas que dependen de políticas públicas que debería llevar a cabo el Estado, pero como no se materializan, el afectado, el único mecanismo o recurso que le queda es acudir a la justicia. Por eso, digamos, por eso a veces encontramos sentencias que son muy lindas, pero que son incumplibles, también, porque tiene que ver con eso. A veces tienen un carácter declarativo o un contenido de condena que no se puede hacer efectivo en la práctica. Porque a veces vos necesitas recursos, autorización para afectar el recurso y cumplir con todo un procedimiento. Que en definitiva el juez no puede sustituir a la administración. En algún momento tiene que diferir el cumplimiento de contenido de condena a actuación materialmente administrativa. Esto es como cuando el jubilado hace el juicio y anula el acto denegatorio. Bueno, pero el acto que otorga el beneficio lo tiene que expedir el IPS. Lo que puede hacer la justicia es imponerle el contenido del acto, pero la exteriorización o la expresión de voluntad a través del acto formal que conceda el beneficio, lo tiene que hacer el IPS. El juez no puede dictar el acto administrativo, ¿está claro? Y en el amparo sucede mucho de esto, es decir, hay mucho contenido de condena
que necesariamente el juez para su cumplimiento lo tiene que remitir a la administración. Y generalmente cuando se trata de garantizar la efectividad de derechos que dependen del desarrollo de políticas públicas, hagan el siguiente razonamiento: el derecho a la vivienda, los casos de condena que ha habido, todo lo que ha conllevado, ¿no?, el trabajo de la justicia para que la administración definitivamente haga efectivo ese contenido material de condena. Por lo tanto, digamos, eh, este es el otro gran problema que hay, es decir, una disociación entre lo que la norma proyecta y lo que sucede en la realidad tribunalicia. Que, redondeando la idea, tiene que ver con esto, con no comprender, a mi juicio, adecuadamente cómo debe ser regulado de manera global e integral el fenómeno de enjuiciamiento de actos de la autoridad pública. Porque además se genera el otro problema de la disociación de las vías. Miren, si yo les hiciera una radiografía de cuáles son todas las vías disponibles que hoy el ordenamiento me da a los efectos de enjuiciar actos de la autoridad pública, más de uno se sorprendería. Yo podría estar canalizando la misma cuestión de fondo en distintas vías, que dependerá cuándo uso una o cuándo uso la otra del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Por ejemplo, el plazo muchas veces condiciona ir para acá o ir para allá. La originaria de constitucionalidad. Muchas veces yo no puedo articular el plantón en la Corte, generalmente cuando son de contenido patrimonial, y ahora a partir de la jurisprudencia del caso Poi, de noviembre del 2016, inclusive en las cuestiones previsionales, que antes la Corte había interpretado que eran de carácter institucional y nunca las había atado a plazo. Entonces sucedía en la práctica que un tipo de 20 años después venía a cuestionar la constitucionalidad de una ley previsional que en el medio había sufrido innumerables modificaciones. La Corte dijo: no, mire, en las cuestiones previsionales vamos a poner un plazo. Y le aplicó el criterio que rige para las restantes cuestiones de contenido económico. Ahora, si a mí se me vence el plazo de los 30 días que establece el Código Procesal, ¿significa que se me cierran todas las vías? No, porque el plazo de 30 días en ese supuesto es un plazo de limitación de la competencia temporal del Superior Tribunal. No es, a mi juicio, un plazo de caducidad. Es un plazo que lo que hace es limitar la posibilidad de que la Corte intervenga en razón del tiempo. Si yo quiero que mi caso quede radicado ahí, tengo que ir dentro de ese plazo. Si a mí se me vence el plazo, aunque yo tenga un caso objetivamente propio de la originaria inconstitucionalidad, no puedo acceder a la Corte. Ahora, ¿lo puedo canalizar en algún otra andarivel? Sí, el ordenamiento me da un montón de posibilidades. Dependiendo del tipo de expresión formal que quiera enjuiciar. No es lo mismo una ley que un reglamento. No es lo mismo un reglamento emitido por una autoridad pública que por un sujeto que no es el Estado. Entonces el ordenamiento me da un montón de vías. Ahora, también muchas veces depende la utilización de una vía o de la otra si es de carácter facultativo u obligatorio. Que eso también hay que saberlo distinguir. Porque esto es muy importante, porque a veces hay rechazos de incompetencia que se los confunden con inadmisibilidad. Y hacer un rechazo de incompetencia no es lo mismo que declarar inadmisible la pretensión, porque en el primer caso la incompetencia deja a salvo el plazo, porque la interposición de demanda ante juez incompetente interrumpe el plazo. En cambio, la pretensión inadmisible no. Eso hay que tener mucho cuidado. Y en el amparo sucede mucho. Hay jueces que en realidad son incompetentes y dicen que el amparo es inadmisible. O a veces se pronuncian sobre la inadmisibilidad sin haberse declarado competente. Es decir, ponen el carro delante del caballo. Y eso sucede mucho en la práctica, porque el efecto que tiene la declaración de incompetencia no es el mismo que tiene la declaración de inadmisibilidad. Porque la inadmisibilidad cierra cualquier otra vía, salvo que uno pueda revertir esa declaración de inadmisibilidad o que el juez reconduzca, que esa es la otra variante. Que eso es un tema también que por carencia de regulación muchas veces el juez ve que hay caso pero que no da para el amparo. Entonces, en vez de declararlo inadmisible, debería reconducir. ¿Para qué? Para dejar a salvo lo supuesto en que la pretensión está atada al plazo de caducidad. Por ejemplo, el artículo 15 del Código de la Ley de Amparo, que dice que el amparo deja subsistente
las otras vías. En realidad esa es una norma que no tiene aplicación práctica. No conozco ningún caso que a uno le hayan resuelto el fondo en el amparo y que porque le fue mal utilizó la otra vía que dice la ley. Porque lo que hay que entender es que en el amparo se enjuician actos de la autoridad en función administrativa. Y el enjuiciamiento de la función administrativa en la mayoría de los casos está atada a plazo de caducidad. Y los plazos de caducidad van desde 5 días, 15, 60 y 90. No conozco que se haya resuelto una acción de amparo antes que se consume ese plazo. Entonces, el artículo 15 está pensado para una realidad que no existe. Eso de que el amparo hace cosas jugada formal y me deja abierta la posibilidad de usar las vías ordinarias, no conozco ningún caso donde esto haya sido posible. Porque en realidad, como les decía al principio, una cosa es la línea de tiempo que prevé la ley y otra cosa es la realidad de los tribunales. Por eso creo que era muy sabia una previsión que tenía la redacción originaria del Código Procesal Administrativo, la Ley 12.008, que en el artículo 18, inciso F, le otorgaba efecto interruptivo a la promoción del amparo para los casos que finalmente el amparo se desestimara, por cuestión formal o por el fondo. Te dejaba salvo el plazo de caducidad para ir al juicio contencioso administrativo. Ese inciso lo borró la 13601, ¿no? Creo que sí, o la 12310 o la 13601, pero no está vigente ese 18 inciso F. Y justamente esa previsión lo que buscaba salvar es este tipo de situaciones. Es decir, cuando yo tengo caso, pero no da para usar el amparo. Quizá da para usar otro tipo de andarivel procesal. Lo que pasa es que me entretuve con el amparo y mientras me entretuve ahí se me consumó el plazo de caducidad. Ese es el gran problema que tiene, digamos, cuando uno a veces duda y encara la cuestión por un camino equivocado. Por eso yo digo, en realidad yo no aconsejo usar el amparo, salvo situaciones extraordinarias. Yo creo que hoy el proceso contencioso administrativo da un montón de alternativas que permiten obtener mejores resultados que una acción de amparo. Primero, garantiza el conocimiento del juez especializado. Segundo, dependiendo del ámbito territorial, porque esto también es una cuestión que depende de los criterios jurisprudenciales, si el juez le da el trámite del sumarísimo y en ese departamento judicial, en atención a la competencia de la alzada, ese tipo de resoluciones no van por apelación, porque ustedes saben que la fijación del tipo de trámite, dice el Código Procesal Civil y Comercial, que es irrecurrible. Lo que pasa es que hay alguna jurisprudencia, por ejemplo, de la Cámara de la Plata, en el caso Fundaco, que ha considerado que puede ser apelable. ¿Por qué? Porque la Cámara empezó a ver que se tramitaban muchas cosas por el sumarísimo. Y el sumarísimo tiene la ventaja de que el recurso no enerva la ejecutoriedad de la cautelar ni de la sentencia definitiva. Entonces, una forma de cerrar ese grifo fue declarar apelable la resolución que fija el tipo de trámite, con lo cual se neutralizó la ventaja que daba la utilización del proceso sumarísimo. Pero eso es lo que hay que entender, que en el amparo, en el 90% de los casos se encierran enjuiciamiento de expresiones formales o materiales en el ejercicio de la función administrativa. Es decir, en la tripartición del poder se enjuicia la actuación de lo que implica estar administrando, con exclusión de la omisión de carácter formal. Porque la omisión de carácter formal no va por la ley de amparo, va por la pretensión de pronto despacho judicial o amparo por mora que está en el Código Procesal Administrativo. Eso también hay que entenderlo. Que fíjense la falta de entendimiento de esto, que después vamos a ver. Ahora, cuando se acaba de modificar el tema de la cuantificación del estipendio profesional, el artículo 20 bis se introduce en la ley de amparo y ahí también se le pone tope a los amparos por mora, cuando en realidad el amparo por mora tiene un régimen propio que es el del Código Procesal Administrativo.
O sea, en todo caso, si había que regular algo, era en la ley de honorarios o en el Código Procesal Administrativo. Era más propio de la ley de honorario porque es donde se fija la cuantificación y no en la ley de amparo. Primero porque el amparo por mora es ajeno a ese régimen normativo. Y, y segundo, porque obviamente el amparo por mora tiene una regulación especial, singular y particular dentro del Código Procesal Administrativo. Esto también es importante entenderlo. Lo que pasa es que antiguamente el amparo por mora, como no tenía, digamos, un fundamento normativo, excepto la Constitución en el 22, cuando habla de la omisión y no distingue, la Constitución cuando habla de la omisión no distingue entre la material y la formal. Habla de omisión, es decir, el no hacer como conducta antijurídica. La Corte, a partir de que empezó a admitir la competencia originaria para tramitar los amparos por mora, le encontró fundamento normativo en el artículo primero de la vieja ley de amparo, que también hablaba de la omisión. Y justamente lo ubicó ahí ¿para qué? Para aplicarle las normas del trámite de la ley de amparo. Porque en el fondo el amparo por mora es un amparo, no deja de ser un amparo. Lo que pasa que como lo que tiende a enjuiciarse es el no actuar, según el Código Procesal en el marco de un procedimiento, lo que a mi juicio es una regulación que retasea la legitimación, porque para ser parte en un amparo por mora se requiere ser parte en el procedimiento administrativo, con lo cual ata la legitimación procesal a la legitimación procedimental. Y hoy en la provincia de Buenos Aires y en los municipios se da la paradoja de que la noción de parte está limitada por una restricción legal. Es mucho más restrictiva la legitimación en el procedimiento que en el proceso, lo cual esto ha generado muchísima discusión y tenemos el caso Cámara Argentina de Salas de Bingo de la Corte del 7 de marzo del 2007, donde claramente dijo, uno cuando va a examinar el estándar de la legitimación, tiene que mirar el Código Procesal Administrativo, no la ley de procedimiento. Casualmente ese caso era un amparo, donde esta Cámara se había presentado ante el Instituto Provincial de Loterías y Casinos y se había rechazado in limine el planteo que había formulado por considerarla que no estaba legitimada. Promovió un amparo que terminó en la Corte y dijo, mire, si está legitimada para promover un amparo, a mayor razón va a estar legitimada para hacer un reclamo administrativo. Más allá de que es cierto que el artículo 10 de la Ley de Procedimiento tiene un estándar de legitimación restringido, pero es una norma de la década del 70, que lamentablemente quedó ahí puesta, no se adecuó al cambio objetivo del ordenamiento y por lo tanto nadie puede atenerse a la literalidad de la norma sin ubicarla en el contexto. Es decir, reforma constitucional mediante, con amplificación de la legitimación en el 166, y Código Procesal Administrativo, que el artículo 13 habla del derecho o el interés tutelado, ¿no? Rompe con esa dicotomía de interés legítimo, derecho subjetivo. Lo que importa es que yo tenga un nivel de afectación con cierta entidad en la medida que el ordenamiento me dé algún grado de protección. Después veré si es mucho, poco, si es exclusivo, lo comparto. Eso no es determinante para la configuración del caso. Yo tengo que tener un nivel de afectación. Es más, muchas veces coexisten situaciones individuales con situaciones compartidas. Con lo cual, se rompe con esa idea de la exclusión o exclusivo frente a compartido y viceversa. Es decir, hoy la configuración del caso está dada por la concurrencia de otros requisitos. Eso también tiene impacto acá en el tema del amparo. Vamos a ver cuando examinemos el tema de la legitimación colectiva. Entonces, esto de las vías también es importante entenderlo, especialmente en la omisión de tipo formal o el otro caso también que no se comprende adecuadamente cuando se discuten cuestiones constitucionales. Este es el otro gran tema, a mi juicio, que también está muy incomprendido. ¿Por qué? Porque se quiere explicar un fenómeno local muchas veces mirando la jurisprudencia de la Corte Federal. Por ejemplo, es muy común tratar de explicar la pretensión declarativa local en función de un estándar que usa la Corte Nacional. Y eso es un error. Primero, nosotros siempre, históricamente, y todas las provincias tuvieron legislada la acción originaria de inconstitucionalidad.
competencia originaria de los superiores tribunales. Está en todas las constituciones. En el ámbito federal jamás. No está en la Constitución. La Corte hizo aplicación del 322 para discutir cuestiones constitucionales en instancia originaria. Nosotros tenemos una acción exclusivamente para eso, que muchas veces la originaria confluye con la declarativa propiamente dicha, porque en el fondo, cuando la declaración de inconstitucionalidad se agota en la mera declaración, hay como una identidad de objeto, pero muchas veces la discusión de cuestiones constitucionales reviste en carácter instrumental, dicho en otras palabras. Muchas veces para reconocer una pretensión yo primero tengo que abordar el planteo constitucional. No se agota en la mera declaración de la inconstitucionalidad, sino que la declaración de inconstitucionalidad me sirve para después resolver otra cuestión. Eso es lo que se llama el carácter instrumental de la resolución de la cuestión constitucional. Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla del deslinde de las vías, porque por ejemplo, si uno quiere impugnar en forma directa un reglamento, y bueno, ahí se genera el problema, porque el reglamento al ser una expresión formal de la función administrativa, la pregunta que surge, ¿a dónde voy? ¿A la Corte por la originaria o es una opción en mi favor de ir al contencioso? Porque no es lo mismo, no es lo mismo el plazo, no es lo mismo el tema de la sustanciación del trámite, es decir, hay muchas cuestiones procesales que no da lo mismo ir acá o allá, ¿se entiende? No es lo mismo un órgano colegiado que un órgano unipersonal, es decir, hay muchas cuestiones de tipo funcional que muchas veces condicionan la estrategia que el abogado quiere utilizar para obtener una sentencia de mérito sobre la cuestión de fondo que lleva a conocimiento del tribunal. Por lo tanto, también este es el otro problema de advertir que muchas veces la cuestión de la discusión de cuestiones constitucionales genera este problema. Yo, por ejemplo, ahora les voy a contar un caso que tengo, no voy a dar nombre de las partes porque es un asunto que no está firme, pero que es muy interesante lo que pasó. Se trata que tiene que ver justamente con un amparo colectivo, pero que de algún modo muestra toda esta problemática incipiente que yo creo que todavía los tribunales no la alcanzan a captar, ¿no? Y que de algún modo dejan letra muerta el registro de procesos colectivos. Ese es otro gran tema también. Se trata de un amparo promovido por una asociación que defiende el derecho a intereses de carácter colectivo, demanda a una empresa, esa empresa considera que su actuación está justificada en una normativa, por lo tanto dice, miren, en realidad como acá lo que no se cuestiona es la aplicación de la norma, sino la norma en sí, a este juicio tiene que venir la autoridad que emitió la norma. Porque el problema no es con lo que yo hago, el problema es con la norma que me habilita a hacer lo que hago, ¿está claro? Entonces, si el problema es con la norma, yo en realidad yo tengo amparo normativo. Después, si la norma es inválida, eso es otra discusión. En todo caso, mi actuación no será ilegítima, porque tiene fundamento, digamos. Después discutiremos el tema de la validez constitucional. Entonces viene el tercero, que es el Estado, el emisor de la norma. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? En realidad, como el caso implica un colectivo, evidentemente hay que hacer lo que se llama una constitución de proceso de clase. ¿Por qué? Porque esto es importante por la cosa juzgada, por los efectos que va a provocar. Y además para evitar la reedición de la discusión a través de miembros de la clase en distintos lugares y evitar el escándalo jurídico. En definitiva, el registro cumple esa función. Es decir, advertir que o los mismos sujetos, el mismo derecho o el mismo objeto procesal ya está siendo debatido en un juez porque en función del principio de prevención es el que tiene que recibir por remisión todos los expedientes. Esto, digamos, es algo muy importante en el efecto práctico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno en la práctica, cuando le toca transitar este tipo de asuntos, uno ve que no se cumple nada de esto. Nada de esto. Entonces, después, ¿qué es lo que pasa? En un juicio que parece ser distinto, porque el demandado es A y B, por el contenido de condena que va a tener esa sentencia en ese proceso que aparenta ser entre A y B, en el marco de la originaria, por ejemplo, si la Corte declara inconstitucional un reglamento, el efecto práctico que tiene esa declaración de inconstitucionalidad, en realidad es expansivo de la cosa juzgada.
Porque de facto, ¿qué hace? Al invalidar el reglamento y a condenar a la autoridad emisora, en realidad en términos prácticos, esa sentencia irradia sus efectos, aún a las personas que no fueron parte. Y en este caso puntual, ¿qué es lo que pasa? En el amparo se discute un artículo de la normativa y en el marco de la originaria se discute toda la normativa. Y el tribunal de primera instancia no sabe del juicio de la Corte y la Corte no sabe del juicio que hay en primera instancia. Porque a nadie se le ocurrió pensar esto que les estoy mencionando del efecto expansivo y quizás de la necesidad de verificar o anotar en el registro por esta idea de que o el objeto procesal es total o parcialmente coincidente, los sujetos son los mismos, el colectivo, la clase, la categoría de sujetos a los que abarca a favor o en contra, y además los mismos derechos están siendo discutidos. Entonces esto, digamos, es un problema que genera la regulación de este tipo de cuestiones en la ley de amparo. Porque lamentablemente la República Argentina y la provincia de Buenos Aires no tienen un régimen, que eso también es una de las críticas que yo haría al proyecto de reforma, que no se ocupa de este tema, lamentablemente, que es el tema del efecto expansivo de la cosa juzgada. Porque hay muchas cuestiones que se discuten en el marco del proceso civil que tienen esta consecuencia. Porque me da la sensación de que después vamos a hablar un poquito de eso, que el proceso civil y comercial todavía se lo sigue pensando como un continente en el cual, o un marco en el cual se discuten cuestiones netamente privadas. Se asocia mucho el proceso civil y comercial a la naturaleza del derecho que rige la cuestión de fondo. Y yo les podría dar muchísimos ejemplos donde se discuten cuestiones que no son de naturaleza privada. Después vamos a ver esto, porque cuando veamos el proyecto sobre el régimen cautelar que tiene el CPCC, genera esta confusión. De hecho, el CPCC, el proyecto parece volver a que el amparo entre particulares vaya por el CPCC y no por la ley de amparo. Y no se deroga la ley de amparo, con lo cual esto va a generar un montón de problemas. Porque inclusive hasta menciona la palabra cesación de vías de hecho, que la noción de vía de hecho es una noción jurídico-conceptual que nace en el derecho público, que casualmente nace en el amparo, y que el amparo nace como una garantía contra la arbitrariedad del poder. El amparo es un mecanismo de protección contra la actuación de la autoridad pública. Después viene el amparo contra actos de particulares. Pero el amparo nace como una garantía de protección contra el ejercicio arbitrario y legítimo del poder. Por eso es sorprendente que la Constitución provincial legitime como, otorgue el carácter legitimado activo al Estado. En la provincia de Buenos Aires, el legitimado activo puede ser el Estado. El Estado puede promover un amparo. Que no digo que esté mal, pero no nace la garantía del amparo con esta idea. El Estado tiene otros andariveles procesales por donde canalizar el enjuiciamiento de determinadas cuestiones. Pero, digamos, este es el otro problema. Es decir, que me da la sensación como que todavía no se pone sobre la mesa toda esta problemática de la distinta variedad de alternativas procesales que hay, y es como que hay regulaciones procesales que no tienen en cuenta a la que está al lado. Yo les voy a contar un caso que me está sucediendo exactamente ahora, que tampoco es un tema que trata el CPCC, el proyecto. Por ejemplo, el juicio de expropiación. El juicio de expropiación tiene una ley especial, que se rige por leyes procesales especiales. Sin embargo, esa ley, la 5708, remite al CPCC. El artículo 52 da la posibilidad de utilizar el CPCC. Hay todo un problema con el recurso, porque en realidad hay dos artículos que regulan muy escuetamente el recurso de apelación. Entonces, hay 4 cámaras en el fuero contencioso administrativo que todas interpretan algo distinto. Con lo cual, hemos llegado a una situación de que desde el punto de vista de la praxis profesional, el abogado, digamos, está todo el tiempo diciendo a ver si, por ejemplo, un criterio, se interpone sin fundar, porque la ley habla de la memoria. Entonces, no, muchos dicen, es en relación, interponer sin fundar.
Bueno, vos decís, no importa, yo lo interpongo fundado. El problema es que si vos lo interponés fundado y hay que interponerlo solamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Te lo conceden y si después no volvés a fundar te queda desierto. Porque muchos se confían, no, yo ya lo fundé. O sea, está desdoblada la fase de articulación o presentación de recursos con la de fundamentación. Otro criterio dice, no, se interpone abajo, pero se funda una vez que el expediente va a la Cámara. Esa es otra, ¿no? Este, entonces, yo tengo un caso ahí, ¿no? No vamos a dar nombre a las partes porque tampoco está firme, pero está claro que el juez dijo de entrada, la jurisprudencia de la Cámara es esta, el recurso se concede en relación, se interpone, una vez concedido, por nota, 3 días para la memoria, para fundar. Así se hizo. ¿Qué hizo la contraria? Con la sentencia puesta, pretendió introducir prueba, que no había podido hacer, ¿no? Y es más, le habían declarado la negligencia en la producción de la prueba. Vino con una prueba tardía, la quiso meter. Para poder producir esa prueba le dice al juez, concédame el recurso libremente, ¿no? El juez dice, no, mire, el recurso va en relación. Pero ¿qué pasa? Lo interpuso, pero no lo fundó. Entonces ahora el juez le mandó el expediente a la Cámara para darle la posibilidad que lo funde. Es decir, en un mismo proceso, el juez aplicó blanco y negro. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Ahora digo yo, ¿cómo el Código Procesal no tiene una norma de carácter general que diga cómo se integra este vacío? Porque la sistemática del Código Procesal vigente y del proyecto tiene la siguiente idea, como que todas las normas procesales circundantes vienen a mí y no yo voy hacia ellas. Dicho en otras palabras, las leyes especiales establecen la aplicación supletoria del CPCC, cuando en realidad debería ser el Código Procesal, que es la ley madre y que tiene, digamos, un contenido común, porque las normas procesales hay un contenido común. Por más régimen especial, la propia ley de amparo, hay un núcleo duro de la cuestión procesal, la prueba, medios de prueba, producción de la prueba, eso es igual en todos los procesos. Podrá tener modulaciones por digamos, el tipo de trámite o la naturaleza de la pretensión que ahí se discute, pero en definitiva todos terminan remitiendo al Código Procesal. ¿Por qué el Código Procesal, si tiene un contenido básico común, por qué no impone en su aplicación supletoria? Porque esto permitiría resolver un montón de problemas que se suceden con estas leyes especiales que tienen regulaciones que son incoherentes, porque no tienen en cuenta el de al lado. Y en la ley de amparo ahora vamos a ver que pasa esto también. Entonces, yo quizá abrí demasiado el tema, pero este punto, si yo lo tuviera que resumir, tiene que ver con esto que trato de insistir, en la necesidad de que haya una articulación global o general de la regulación del amparo con el resto de las vías disponibles, para dar certeza, previsibilidad y para saber cuándo estoy acá y cuándo estoy allá, cuándo debo ir acá obligatoriamente y cuándo esto juega como una opción en mi favor, nunca en mi contra. Porque ahora vamos a ver, cuando veamos la competencia, a mi juicio también, hay una distorsión sobre esto, porque la idea de que uno el amparo lo pueda articular ante cualquier juez no significa elegir el juez a dedo, significa cualquier juez en el mecanismo del sorteo. Pero una cosa es decir, yo quiero que me lo sorteen en el juez de la materia y otra cosa es decir que va al bolillero que caiga en el que caiga. No es lo mismo. Yo creo que la Constitución sabiamente, cuando habla de cualquier juez, es una opción en favor del interesado, que pueda hacer sortear su caso entre los jueces contenciosos. Claro, ustedes miran, pero en los departamentos que hay un solo juez, y bueno, se va a generar el problema de que como el 90% de los amparos tienen que ver con el enjuiciamiento de la función administrativa, bueno, es una restricción del sistema. Pero nada impide que él pueda decir, no, yo quiero que lo sorteen, por ejemplo, un tema de fertilidad asistida. Es obvio que el juez de familia le va a dar un enfoque que por ahí el juez contencioso no le da, porque está más afín a la materia. Entonces creo que esa distorsión de haber dicho no, cualquier juez significa que yo te digo quién es cualquier juez y te lo meto en el bolillero general y que te caiga la discusión de
validez de un acto administrativo en un juez de familia, por ejemplo, o en un juez correccional, o como sucede mucho en La Plata, un juez correccional tiene que resolver un contrato de concesión de servicios públicos. ¿Se cumple o no se cumple el contrato de concesión de servicios públicos? Un juez correccional que no está preparado en razón de la especialidad para eso. Y que además es una sobrecarga de trabajo por la necesidad de tener que ponerse a estudiar e investigar sobre el tema. Entonces, no es cierto eso de que cualquier juez está preparado para resolver un amparo. No es verdad, no es verdad. Y la práctica lo demuestra. Hay un gran porcentaje de amparos que hay rechazo por cuestiones formales y que tiene mucho que ver con esto que yo les digo. Y además, y esto, si bien por ahí no corresponde que lo diga, pero en la práctica tribunalicia, pregunten, el juez de familia cuando le queda un amparo que tiene que ver con un caso contencioso, ¿qué hace? Llama al secretario de juzgado contencioso, es la realidad. Y le pregunta, che, sobre tal tema, ¿qué criterio hay? ¿Cómo lo vienen resolviendo? Porque funciona así. Entonces, digamos, ese es el otro problema. Yo creo que hay una distorsión acerca de lo que la Constitución quiso decir. Cualquier juez es una opción en favor del interesado. No es esta la interpretación jurisprudencial, no es este el criterio de la Corte, ¿no? Todos lo sabemos que por la resolución 1358 del 06 y las posteriores, la Corte ratificó la idea que cualquier juez se determina por sorteo de todos los jueces de primera instancia o en los casos de los tribunales colegiados que actúan como primera instancia. Por eso un juez laboral puede conocer en un caso contencioso administrativo, que se articula por amparo. Y el grado de apelación cambia. Exacto, exactamente. Muy bien tu observación. Cuando hablamos de la alzada, la propia ley en el 17 bis, ahí sí se acuerda de que si está comprometida la función administrativa, tiene que ir a el órgano de alzada con competencia territorial en razón de la materia. Y la ley le agrega un requisito que es bastante opinable, pero bueno, habla de que la cuestión está regida por el derecho administrativo. Con lo cual yo tengo mis reparos, pero bueno, se supone que si hay función administrativa está en el medio del derecho administrativo, pero a veces la configuración del caso no tiene que ver con la expresión formal o material de la función, sino con la errónea aplicación del derecho que rige la cuestión de fondo. Y si es alguien que se rige por la ley laboral, por un sistema de reenvío normativo, entonces está la función pero no está el derecho administrativo. Me parece que esa idea de determinar la competencia en razón de la naturaleza del derecho aplicable no es un requisito que pide la Constitución. La Constitución habla de la configuración del caso cuando esté comprometida por acción o omisión la función administrativa. Es decir, el Estado no legislando, no juzgando, administrando. E inclusive no el Estado, sino que puede haber un sujeto sustituto delegado. El caso de los colegios profesionales, las cajas profesionales, los concesionarios de servicios públicos o algún privado, ¿no? Que por delegación del Estado actúe como tal. Miren cuántas cuestiones se van derivando de esta idea de digamos, de no tener en cuenta el mapa completo. Hay mucha distorsión normativa y la distorsión normativa genera disparidad de criterios. Y ya cuando entramos en el tema del criterio del juez, ya a mi juicio creo que muchas veces es peligroso. Yo soy de la idea que cuanto más claro esté en la norma, mejor. Después, obviamente, hay cuestiones que el juez tiene que ponderar, ¿no? Pero me parece que hay determinadas cuestiones que la norma tiene que ser clara, tiene que ser previsible, reglas de juego que uno sepa cuándo corresponde y cuándo no. Entonces, en este tema es muy importante esta aclaración, porque quizás esto también sea una derivación de la ausencia de una falta de regulación sistemática e integral de lo que en otras provincias existe y se denominan los procesos constitucionales. El amparo es un proceso constitucional. Entonces, normalmente este tipo de procesos tienen un régimen normativo aparte. No están insertos o intercalados con las normas procesales comunes. El amparo, el habeas data, el habeas corpus, inclusive la acción originaria en constitucionalidad, es muy importante. El conflicto de poderes, ese es otro tema.
que el Código Procesal lo deja igual, lo mismo que la acción originaria. No recepta ninguno de los problemas que hay en la jurisprudencia, que hay criterio inclusive de la propia Corte. Por ejemplo, un tema que es gravísimo es la posibilidad en la originaria que la Corte, para la Corte nunca precluye la posibilidad de examinar el plazo. Por ejemplo, la Corte tramita un juicio 12 años y cuando va a dictar sentencia cuenta si la demanda se promovió dentro de los 30 días. Con lo cual me parece un dilate, porque se supone que cuando dio traslado a la demanda, hizo admisibilidad, hizo control de admisibilidad. Inclusive cuando discutió si era o no competente, es decir, si prima facie se configuraba una cuestión constitucional local, debió haber contado el plazo en las cuestiones patrimoniales, que son 30 días. O sea, soy competente porque el caso es propio de mi competencia, cuando la ley dice que tiene que ser promovido de los 30, pero después digo que llegué tarde para promover la demanda. Que eso además genera un problema de responsabilidad de los abogados. Hay un caso muy conocido, yo lo anoté en la ley, eh, que inclusive me dejó bastante preocupado por el tema, porque es un caso de mala praxis profesional, no generado por el abogado, sino por este criterio de la Corte. Es un caso que la Salvatierra es, del año 2009. Yo creo que el abogado consciente de que estaba vencido el plazo de los 30 fue al juez civil, porque el código dice que vencido el de 30 uno puede ir al juez ordinario, dice. Y la justicia civil, como tiene competencia residual, creo que cuando está vencido ese plazo y lo que se cuestiona es la inconstitucionalidad de una ley, creo que es competente a mi juicio. Esto es un tema opinable, discutido, pero creo que el juez civil tiene competencia para eso. El juez cuando vio una cuestión constitucional se lo mandó a la Corte. Y la Corte dijo, sí, 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 es mío. Claro, como se trataba de una cuestión patrimonial, para que sea de ella, debió haber dicho que estaba dentro de los 30. O sea, para radicar el asunto, porque había cuestión constitucional el local y patrimonial, dijo, es mío. Pero ¿y qué pasa con el plazo? Es más, dio traslado a la demanda, no hizo control de admisibilidad sobre el plazo, se supone que lo dio por cumplido, y tampoco la demandada se lo articuló por excepción, con lo cual estaba enervada la posibilidad de que pudiera revisar una cuestión que estaba precluida. O sea, la preclusión rige para cualquier otro tipo de proceso, menos para la acción originaria y constitucionalidad. ¿Cómo es posible esto? Evidentemente ahí hay una incoherencia. Es más, la Corte tiene doctrina legal acerca de cómo rige el principio de preclusión en el proceso administrativo, que es un proceso donde se enjuician actos de la autoridad pública, al igual que la acción originaria y constitucionalidad. Entonces, ¿cuál es, digamos, el fundamento para identidad de problemas dar soluciones diametralmente opuestas? Ese es el problema, que genera problemas en la práctica. El abogado se puede comer un juicio de mala praxis. Que le vaya a explicar al cliente que en función de este criterio de la no preclusión y demás, le digan que la demanda es inadmisible porque llegó tarde. Porque en realidad la rechazan porque le dicen que llegó tarde. Eso lamentablemente el proyecto de modificación al CPCC no lo tocó. Y hay muchísimo material sobre eso, que es un tema que... Sí, adelante, adelante. Adelante, adelante. No, gracias a vos por haber venido. Bueno, el tema es la competencia, entonces. La competencia hoy, lamentablemente, pese a la opinión que yo en particular tengo en contrario, y hay algunos funcionamientos de la justicia, rige esta idea, que es un poco bastante insólito porque se invoca el argumento de autoridad. O sea, esto es constitucional porque yo lo dije que es constitucional, es decir, es un argumento circular. Yo creo que primero la Corte no tiene competencia para regular este tema por resolución, y segundo, si la tuviese, eh, desnaturaliza la idea de la opción que prevé la Constitución. La opción siempre es a favor del interesado, no con la idea de que elija a dedo, pero sí que elija sorteo en razón de la materia.
creo que es lo más sensato. El tema de la justaposición de la competencia con admisibilidad ya se los comenté. Eso quedaría resuelto si se admitiera más razonablemente el tema de la reconducción. Pero bueno, la reconducción en el amparo tiene interpretación restrictiva. El juez puede ver que da, pero que quizás no es para el amparo, pero sí enderezar el asunto y canalizarlo por otra vía. Eso la jurisprudencia en general no lo ha permitido. Entonces, lamentablemente, al ser inadmisible la demanda, se produce la consumación del plazo de caducidad del proceso que realmente correspondía. Ese es el problema que tiene esto. El artículo 15 para mí es letra muerta. Eso de que puedo usar la acción ordinaria posterior no existe. Porque cuando hay plazo de caducidad, el plazo de caducidad es fugaz. Sí, otra cuestión importante, que esto sí lo ha resuelto la jurisprudencia, la defectuosa o deficiente constitución del proceso de clase. Es decir, identificar el hecho o los hechos comunes que generan el agravio, ¿no? El efecto común también que esto genera, el universo, categoría de persona en la cual se extiende, y la naturaleza del derecho implicado, que son cosas que el juez debe verificar para saber si le va a dar un trámite de proceso de clase o no, por la cosa juzgada más que nada. La debida publicidad que tiene que garantizar para que si alguien no quiere estar en el colectivo pueda salir, porque reitero, la cosa juzgada a favor o en contra lo va a afectar, con lo cual si alguien no quiere ser parte del colectivo, tiene derecho a saber de la existencia de ese proceso y a excluirse. Eso es muy importante. Eso en la práctica no se cumple, digamos, adecuadamente. No se cumple adecuadamente. Entonces se ha dado, por ejemplo, mucho en el fuero, que se estén discutiendo los mismos temas por el mismo colectivo total o parcial en distintos juzgados. Esto pasó mucho con los docentes. No se ha constituido adecuadamente el proceso de clase, entonces, bueno, prolifera la discusión de una misma cuestión. Y esto genera el escándalo jurídico, porque sobre un mismo tema un juez dice blanco y el otro dice negro. ¿Está claro? Importante que sí que la jurisprudencia ha resuelto que cuando se detecta el defecto o la constitución inadecuada del proceso de clase, de hecho lo dijo la Corte Nacional inclusive, no afecta la validez, no provoca la nulidad del proceso. Es un defecto subsanable. Esto es algo muy importante. La jurisprudencia en general, cuando ha advertido en la etapa cautelar de que se le da efecto general, por ejemplo, a una medida cautelar, alcance general, y esa medida es revocada, generalmente se verifica si está o no debidamente constituido. Y si hay algún defecto, el juez manda a subsanar, la Cámara manda a subsanar. Esto lo digo también por la cuestión práctica del abogado. Cuando uno le toca defender en un amparo, uno tiene que tener la certeza que esa misma cuestión o esas mismas personas no están discutiendo eso en otro ámbito. ¿Se entiende? Y en el amparo pasa mucho, como el amparo va sorteo y cae en cualquier lado, y hay, pese que hoy está, digamos, la informatización bastante avanzada, hay juzgados en los cuales las carátulas no son visibles. Es más, puede estar reservada, que ese es un problema que el colegio tendría que gestionar, de que la reserva no implica borrar del sistema la carátula. La reserva en todo caso es en relación al contenido, pero no a la carátula. Yo recién acabo de sufrir los efectos de una prueba anticipada de un expediente que nadie sabe que existe. Se sabe que existe porque en el juzgado hay una persona que lo despachó, pero no figura en el sistema, la receptoría no lo tenía registrado. Entonces, la reserva tiene que ver con el contenido, pero sí la carátula tiene que estar en el sistema. ¿Cómo no va a estar la carátula en el sistema? No existe. Entonces vos te desayunás con el oficial notificador que viene con un cerrajero y orden de allanamiento a producir una prueba anticipada, que no te da capacidad de reacción. Aún para cuestionar, por ejemplo, la regularidad de la resolución, la competencia del juez, hay muchos temas que se pueden discutir.
se priva del derecho a recusar. Es decir, hay muchos temas derivados de eso, de que también ese es un tema que no está regulado, entonces, bueno, cada cual lo aplica como le parece. Y con esto también de los procesos colectivos, como no se constituyen adecuadamente, se genera la proliferación o la existencia del forum shopping, ¿no? Voy probando y buscando, y cuando obtengo lo que ando buscando, oculto lo demás, ¿no? Lo cual es una deslealtad procesal y un comportamiento reñido con la legalidad. Eh, Bueno, el régimen cautelar algo ya adelanté, los problemas que hay entre el artículo 9 y el 23. El 9 dice que se puede pedir cualquier medida cautelar de las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, o dice, en lo que sea pertinente, algo así, el Código Procesal Administrativo. Con lo cual esto también ya genera problemas, porque los requisitos de procedencia de las medidas cautelares en ambos sistemas no son iguales. Primero, en el contencioso hay un requisito que no está en el CPCC, que es la grave afectación del interés público. El CPCC no lo tiene por una cuestión obvia de que está pensado para el enjuiciamiento de actuaciones entre particulares. Ahí hay un interés particular. Lo que también considero que es una limitación errónea, pero bueno, está claro que la demostración de que no afecta gravemente el interés público es un requisito que está en el Código Procesal Administrativo y no está en el CPCC. Otra cuestión importante que está acá en el proyecto de modificación al CPCC, que creo que habría que corregirlo, que es la medida de no innovar. La medida de no innovar en el amparo tiene una regulación específica. No se rige por el régimen general del CPCC, ni por el régimen general del Código Procesal Administrativo. Se rige por la disposición específica de la ley de amparo. El proyecto de unificación le da carácter subsidiario, cosa que no tiene en la ley de amparo. En la ley de amparo es una medida principal, se puede pedir conjuntamente con otra, inclusive. En cambio, en el proyecto de unificación, la puedo pedir en la medida que no haya podido obtener una tutela parecida a través de la utilización de otra medida cautelar. Eso va a generar infinidad de problemas. ¿Y qué diferencia hay entre la medida de no innovar en un amparo y la del Código Procesal Civil? Ninguna. Quizás la materia que es objeto de tratamiento, pero en cuanto a mecanismo instrumental, desde el punto de vista del diseño normativo, es el mismo. Ahora, ¿tiene alguna explicación esta dicotomía, esta contradicción? Eh, sí. Sí. No, es que quizá no lo debería decir, pero lo que yo advierto, que lo dije un poco al principio, que me parece que tiene un enfoque demasiado privatista el Código Procesal Civil y Comercial. Y primero, se olvidan que las normas procesales forman parte del derecho común, del derecho, perdón, local, derecho público local. Y si bien es cierto que hay normas procesales en la ley de fondo, en el derecho común, eso se ha admitido la validez constitucional en la medida que tengan un carácter instrumental, es decir, que sea de tal manera imprescindible contar con el instrumento porque hace a la efectividad del derecho. O sea, necesariamente el legislador de fondo, para garantizar la efectividad material del derecho que regula, también te da el instrumento. En ese sentido se ha admitido que una norma de fondo pueda regular una cuestión procesal. Es más, fíjense, claro, bueno, el 827 del proyecto, el 817, perdón, dice que las normas de contenido procesal previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación serán de aplicación supletoria. También tengo mi reserva, me parece que es un error eso. Primero porque viola el 171 de nuestra Constitución Provincial, que tiene un sistema de integración de fuentes.
ante la supuesto vacío, laguna, para los que admitan que exista o no. Yo creo que lagunas no hay porque siempre hay una norma de escape que permite cubrir. No hay vacíos en el derecho, siempre hay una norma de cierre que te permite de alguna manera buscar una solución, y el 171 nuestro la tiene, y te obliga primero a votar la solución en el derecho público local. Entonces vos deberías buscar en las normas procesales locales a ver cómo está regulado el instituto y si por ahí no podés construir una solución en base a ese sistema de integración normativa. Entonces, lo que, no sé si como una crítica, pero sí como un aporte, me parece que le falta una vuelta de rosca del enfoque desde el punto de vista del derecho público a este proyecto procesal civil y comercial. No vi miembros en la comisión que estén en el derecho público y es claro que le falta ese enfoque. Le falta ese enfoque para tratar de articular muchas ideas que son buenas, pero que generan esos problemas. Por ejemplo, y con esto cierro y no quiero abusar de su tiempo, porque en realidad la finalidad de esta charla fue plantear estos temas para pensar, quizás no venir a repetir cosas que todos sabemos, pero por ejemplo, yo acá tengo algunas cosas anotadas, el régimen cautelar, ¿no? Que es novedoso lo que prevé, pero yo creo que va a generar más problemas de interpretación que otra cosa. Eh, eh, Por ejemplo, el problema de la medida de no innovar del 222, que ya hablé del carácter subsidiario, el 222.3 dice, la cautela no pudiera obtenerse por medio de otra medida precautoria. Esto es como la inhibición. Vos podés inhibir si decís no tiene bienes o intenté y no pude, no es principal. En cambio, en la ley de apremio sí. En la ley de apremio te pueden inhibir y embargar a la vez, lo cual es un abuso. Pero bueno, está en la ley. Algunos jueces la han declarado inconstitucional. Pero bueno, ahí tenés otro ejemplo de cómo la ley de apremio, una cuestión procesal, le da una vuelta de rosca diferente. Ahí tenés otro problema, ¿ves? Que no, por no verlo de al lado. Entonces, la medida de no innovar, vos la encontrás regulada de distintas maneras, según mires el CPCC o mires la ley de amparo. Es más, y dentro de la propia ley de amparo tenés otras medidas cautelares que sí se rigen por el CPCC. O sea, me parece que el régimen cautelar es uno solo. Y vos podés adicionarle, en razón de la naturaleza de la cuestión debatida, algún plus, como es en el caso del proceso administrativo. Evaluar si la medida no afecta gravemente el interés público. ¿Está claro? Eh, que se puede justificar eso. Pero bueno, ahí digamos, es la propia materia objeto de debate lo que justifica esa modulación, ¿se entiende? Pero en cosas que no tiene sentido hacer este tipo de distinciones, después generan problemas a la hora de interpretar. Yo, por ejemplo, algo que quiero ver, mucho problema, que es el tema de la caducidad de la medida cautelar. Que es un problema que tiene la ley de amparo, porque la ley de amparo, según a dónde vos te remita, rige o no la caducidad de la cautelar anticipada, más que nada. Nosotros la cautelar anticipada la tenemos históricamente en el CPCC. En el proceso administrativo antes no era posible pedir cautelares ante la demanda, aunque les parezca mentira. La cautelar se pedía con la demanda o con posterioridad a la demanda. Y se limitaba únicamente al principio a la suspensión de los efectos, que era de interpretación restrictiva. Durante años jamás se suspendió un acto administrativo. Después la jurisprudencia lo fue admitiendo gradualmente. Después sí se dijo, no, en el proceso administrativo cabe aplicar el Código Procesal Civil y Comercial. Por eso las cautelares se pueden pedir antes, al momento o después, antes del dictado de la sentencia. Porque después el dictado se convierte en una medida asegurativa del cumplimiento de la condena. Pierde el carácter instrumental, porque ya tengo la sentencia puesta. Pero en definitiva, en vez de ser embargo preventivo, es embargo ejecutivo. Pierde el carácter cautelar, se convierte en medida de aseguramiento. Y no hay razón para, según el sector en el que yo esté, regularlo de una manera o de otra. Porque genera todo este problema, y acá te doy un ejemplo. El caso de la caducidad. Eh, lo que se llama acá tutela anticipada, ¿no? El 225. Yo me refiero al proyecto que ingresó el Poder Ejecutivo.
No sé si mantiene la redacción originaria. Eso no lo chequeé, que es un trabajo que tengo que hacer. Pero así como está presentado a la legislatura, la tutela anticipada, ¿no? Es en los casos donde se traba la litis, ¿sí? Y a requerimiento de partes el tribunal podrá anticipar total o parcialmente, habla de los efectos de la tutela pretendida. La verdad que, ¿qué quiere decir los efectos de la tutela? Yo rápidamente pensé, ¿efecto de la tutela es lo mismo darme lo que pedí? No necesariamente, porque darme lo que pedí no necesariamente genera los mismos efectos. Quizá a veces gano el juicio y no obtengo los efectos que pretendo. ¿Está claro? Me dan lo que pido, pero no produce los efectos que pretendo. Me parece que eso, ahí hay un problema de articulación técnica de la utilización de esa fórmula que la verdad no entiendo qué quiere decir. Pero está claro de que esta tutela anticipada se refiere al supuesto que está trabada la liti y antes que se dicte sentencia me dan parte de lo que yo pretendo. Es lo que antiguamente se llamaba, a mi juicio, la cautela material. Es decir, hay una anticipación de lo que me van a dar en la sentencia. Por eso ahí, digamos, la demostración de la verosimilitud del derecho tiene un plus. Tiene un plus, ¿no? Eh, en muchos casos se habla de supuesto de tutela de evidencia con distintos grados de configuración. Es decir, es muy fuerte, digamos, la presunción de que tengo razón. ¿Está claro? Eh, eh, ese problema es la fórmula. Después, el otro, yendo rápidamente, el tema de la medida autónoma de tutela inmediata, ¿no? Esto realmente, la medida cautelar autónoma en el proceso administrativo, inclusive en el amparo, tiene un sentido totalmente distinto al que se utiliza en el proceso civil y comercial. Por eso hay mucha confusión en la jurisprudencia del fuero también. La medida cautelar autónoma en el proceso administrativo fue una creación pretoriana para dar respuesta a los supuestos en los cuales se está agotando la vía administrativa y el recurso administrativo, que es de carácter obligatorio, no suspende la ejecutoriedad del acto. Entonces, para evitar que se ejecute el acto mientras me sustancian el recurso administrativo, uno va al juez y el juez suspende la ejecutoriedad. Esa es la cautelar autónoma. Autónoma es un poco un contrasentido, pero se alude a la idea de que no hay juicio principal, porque quizás tampoco haga falta que haya juicio principal, porque si el recurso administrativo prospera, no tiene sentido hacer juicio por... ¿Se entiende? Entonces es autónoma con esa idea de que es un contrasentido, porque la medida cautelar tiene un carácter instrumental que siempre está atado a una pretensión principal. Acá está en potencia la pretensión principal, que quizás no sea necesario promover el juicio. En ese sentido nace en el proceso administrativo. En el proceso civil y comercial nace con otra idea, distinta. Porque es lógico, en el proceso civil y comercial no se enjuician actos administrativos, ¿está claro? Está pensado para otro tipo de proceso. Ahora, el problema es cuando yo al Código Procesal Administrativo le aplico supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial y no tengo regulada la cautelar autónoma. Porque la cautelar autónoma fue una creación de la jurisprudencia. Y que el Código Procesal Administrativo la regula no agotadoramente. Da algunas pistas. Pero bueno, entonces cuando se habla de esta autónoma del proceso civil, no es la autónoma nuestra. Esta es otra cosa. Pero sí es algo interesante cómo está regulada. Acá directamente no hay juicio en la cautelar autónoma. No es el caso de la tutela anticipada. Hay demanda, traslado la demanda, trabada la liti, pido al juez que me adelante parte de lo que me tiene que dar en la sentencia. Esa es la tutela anticipada. La autónoma no hay juicio. No hay una pretensión principal. En realidad hay un pedimento cautelar.
Sí, eso también es otro tema. Sí, hay que ver a uno a qué le llama así la autosatisfactiva. Porque acá en realidad no hay mérito sobre la cuestión de fondo. ¿Se entiende? Acá no hay una sentencia de mérito sobre el fondo. Yo por ahí no haría esa comparación, pero porque a veces la autosatisfactiva son los casos donde el juez hace mérito sobre el fondo. En los casos que está regulado es en audita aparte, en nuestro sistema no. En la provincia de Buenos Aires, y lo ha dicho la Corte varias veces, eh, lo más parecido a la autosatisfactiva es el proceso sumarísimo. O sea, no es una cuestión de denominación, sino la idea del trámite abreviado, compacto, comprimido, pero que no implica anular el contradictorio. ¿Está claro? El contradictorio lo tenés que respetar a rajatabla. Acá fíjate que en este caso no hay mérito sobre el fondo, pero sí tiene una regulación particular porque invierte la regla y el que sí, que esto también, yo la verdad no lo entiendo, lo estudié bastante, no lo entiendo sinceramente. El proceso principal lo tiene que promover el que está afectado por la medida, no el beneficiario, o sea, invierte lo que es habitual. Pero lo que me parece sí preocupante es que le fija un plazo de 30 días, desde que la medida queda firme o ejecutoriada, dice, de haberse interpuesto previamente los recursos previstos, ¿está claro? Ahora, ese plazo, ¿qué naturaleza tiene? ¿Tiene un plazo de caducidad? Parecería. ¿Afecta la cuestión de fondo? No. Realmente no. Si es lo que interpreto, me parece que es peligrosísimo. Ahora, quizás hay algo que me estoy perdiendo, pero no entiendo la fijación de ese plazo de 30 días, porque dice, derecho de defensa, cuando regula cuándo se cumpliría el derecho de defensa, el inciso 4 dice promover el proceso de conocimiento que corresponda, cuya iniciación no suspenderá por sí sola la vigencia de la medida. Este proceso deberá iniciarse en el plazo de 30 días de que la medida quedó firme ejecutoriada, de haberse interpuesto previamente los recursos previstos. O sea, pero el plazo le corre al que debería ser demandado, en este caso. No lo entiendo, la verdad. Eh, y con esto sí cierro. El otro problema que sí advierto es el tema de la regulación del proceso sumarísimo. El 327 y la remisión al 487 del proyecto. Que dice cuándo se va a aplicar el proceso sumarísimo, ¿no? Cuando se reclame contra un acto u omisión de un particular que en forma actual o inminente, escuchen estas palabritas, a ver si les suenan conocidas, actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocido por la Constitución Nacional o de esta provincia, siempre que fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto y la cuestión por su naturaleza no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este código u otras leyes. En realidad, este es el supuesto del amparo. Es muy elocuente. Ahora, ¿qué hago con la ley de amparo? Porque la ley de amparo, este supuesto, dice que es obligatorio ir por ese trámite. Ahora, si dice que este no se va a aplicar cuando hay una ley que ya lo tiene regulado, ¿qué sentido tiene este? ¿Cuál es el universo al cual está dirigida esta norma? ¿Cuál es la plataforma fáctica o el supuesto de caso que quiere aprender esta previsión normativa? ¿Será algo distinto al amparo, que no está en el amparo? No, la verdad no lo entiendo. Eh, entonces, claro, esto va a generar un montón de problemas, porque una cosa es esto, donde no hay plazo de caducidad, y otra cosa es la ley de amparo, donde tengo 30 días para promover el amparo. ¿Está claro? Otra cosa es cuando analice el tema de los efectos del recurso, otra cosa es cuando analice el juez competente, porque por el amparo va el bolillero, por este no.
Y las reglas de la competencia del amparo, por el artículo 3 y el 4, es donde produzca o vaya a producir los efectos, la actuación u omisión para el amparo. En el Código Procesal no, rigen otros criterios para determinar la competencia. No solamente la materia, del territorio, del tiempo y del grado. Y en algunos casos del monto. Entonces no sé en realidad a qué universo de supuestos podría serle aplicable este proceso sumarísimo que está aquí proyectado. Y el 487, que es el tema del efecto al recurso, que es lo que decía, por el inciso 4, que está claro que el proyecto sigue la regla que tenemos actualmente vigente. Dice que solo es apelable a la definitiva y las que decreten medidas precautorias, recurso se considera en forma restringida, ¿no? Eso es libre, bueno, esa es la diferencia, amplio o restringido era lo que era libre o en relación o viceversa, eh, es en relación restringida y con efecto no suspensivo, está claro. Ahora, si ese mismo supuesto queda aprendido por la ley de amparo, puede tener efecto suspensivo. Si se trata de una medida de no innovar, habrá que ver si el demandado en el amparo es o no el Estado. Porque si no es el Estado, entonces rige la otra regla del 17 bis, donde dice que fundadamente, el 17, perdón, por la circunstancia del caso se le puede dar efecto suspensivo. En cambio, cuando regula la medida de no innovar, ahí dice que cuando afectare un servicio público o a la administración, que no se sabe qué quiere decir, porque si el juez en un amparo donde se enjuician 90% expresiones formales o materiales u omisiones de ejercicio de la función administrativa, la decisión siempre va a afectar a la administración, ¿está claro? ¿Qué quiere decir la ley cuando dice que la cautelar afecta a la administración? Salvo ese supuesto, entonces parecería ser que el resto se rige por el régimen general, con lo cual empezaría a tallar esta idea de cuándo se aplica el sumarísimo del CPCC proyectado y cuándo lo excluye la ley de amparo. Y finalmente, si esto es algo muy importante que también no quería dejar de mencionar, porque también es un tema que advierto que yo que no utilizo mucho el CPCC, sino solo en los casos que me reenvía, el problema que hay con el beneficio de litigar sin gasto, que le hicieron, digamos, una ligerísima modificación en cuanto a la declaración de los testigos. El beneficio de litigar sin gasto tiene un catálogo pero ilimitado de problemas. Por ejemplo, no se receta la jurisprudencia del caso FON. El caso FON es un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le revoca una sentencia a la Suprema Corte por el tema del plazo razonable para iniciar y terminar el beneficio. Que esto se da mucho en materia de recurso extraordinario. Para evitar el pago del depósito, uno promueve el beneficio cuando articula el recurso extraordinario. La jurisprudencia del caso Crosoli, que después se fue morigerando, daba un plazo de 3 meses para finalizar el beneficio, que después se empezó a discutir cómo se contaba, ¿no? Se cuenta desde que la Cámara intima, que generalmente no son 3 meses de que promoví, es mucho más, ¿está claro? Está el tema de la prórroga del plazo. Ha habido casos, por ejemplo, que se pasó por un día, y que la Suprema Corte ha ido morigerando en atención a la naturaleza de las cuestiones discutidas, pero en otros casos no. Y el problema que genera el tema del beneficio con la confusión del beneficio de gratuidad de la ley 12.200 para los temas previsionales de empleo público, que hay mucha discusión en la jurisprudencia. El otro problema que pasó acá con la Cámara, un caso de jubilados de Mar de Plata, con la Cámara de La Plata, el tema de las demandas colectivas. Por ejemplo, la Cámara de La Plata inaplicó el beneficio de gratuidad a un conjunto de jubilados porque eran muchos. Decía que si demandaban a título individual podían gozar del beneficio para no pagar el depósito. Ahora, si se juntaban y formaban una asociación con la misma finalidad, ahí no regía la ley.
porque le daban un alcance individual. Y ese fallo de la Corte salió dividido, 4-3 en la Corte de 7. Con la renuncia de ITER quedó 3-3, porque se fue uno que integraba el de 4, y ahora la composición de la Corte cambió. Con lo cual ese es un tema que necesita urgente regulación normativa para evitar situaciones de injusticia. Y que eso, digamos, hay por doquier casos de eso que se discuten todo el tiempo. Que ese es un problema que a mí me llamó la atención, porque habiendo trabajado activamente el colegio, se supone que se canalizaron muchas inquietudes de los abogados que ejercemos la profesión, que esa es una problemática recurrente que tenemos. El otro problema tenemos con el artículo 20 acerca de la interpretación restringida que da la Corte sobre qué se entiende el beneficio de exento de impuestos y sellados que tiene la ley de amparo, que es una redacción clásica que se sigue copiando y se repite, inclusive la nueva ley la repitió sin corregirla, y la Corte dice que no alcanza el depósito. Que eso también es un tema, que yo no digo que se exceptúe el amparo del depósito, pero que habría que contemplar situaciones que sí. Tema de salud, tema asociado a derechos sociales, ciertos derechos civiles. Son, digamos, modulaciones que la ley debería contemplar. Por ejemplo, las cuestiones ambientales o las de defensa del consumidor quedan exceptuadas por la ley nacional, pero no por la ley local. ¿Se entiende? Porque las leyes nacionales de fondo restringen la exigencia de cargas económicas, pero eso sería correcto que esté en la legislación provincial. Y creo que el artículo 20 de la ley de amparo debería contemplar algunos supuestos. ¿Se entiende? Porque el que realmente sabe de todas estas restricciones no usa el amparo. Por eso digo, si uno es consciente de todos los problemas que tiene la regulación del amparo, los que realmente nos dedicamos a esto, les digo la verdad, que si uno hace una encuesta, todo el mundo prefiere optar por el proceso administrativo y trabajar bien el tema de las cautelares. Si hoy prácticamente los juicios se van en la cautelar, digamos, el mérito sobre el fondo, a veces, digamos, en la cautelar me dan lo que quiero en el fondo. Por eso esta regulación que acabo de leer es el reconocimiento de una realidad y desterrar aquella vieja idea de que la cautelar no procede porque el objeto coincide con lo que pido en el fondo. El medicamento del terminal oncológico ante el IOMA es el remedio o la muerte. Y al tipo, una vez que le dan el remedio, se agotó el objeto del juicio, en términos prácticos. Ahora, hay sentido de que el juez diga en el fondo si tenía o no derecho, por la repetición que puede tener el Estado. ¿Está claro? No contra el beneficiario, sino contra otro tercero que se excluyó, la pelea que hay entre IOMA y el Estado Nacional, que a veces es condenado el IOMA y le corresponde poner el dinero al Estado Nacional. Entonces, la provincia tiene interés en que haya una decisión de mérito sobre el fondo, ¿está claro? Pero al destinatario, para él el juicio en términos prácticos se terminó con la cautelar, ¿se entiende? Entonces, ese es otro tema que hay que contemplar. Y ya con esto sí realmente hago efectiva mi promesa, el tema de la retribución profesional, que yo sé que es un tema muy caro al sentimiento del abogado. Este problema de la reforma de la ley 15016 del 20 bis, que le puso tope, ¿no? Los 20 IUs para la primera instancia. Que ya hemos hablado mucho con Adrián sobre este tema y no los quiero aburrir. El gran problema de regular una cuestión de esta naturaleza en la ley de amparo cuando debería estar en la ley de honorarios. Otro problema, haber sancionado la ley a poquito tiempo, en octubre, publicada en el boletín, y en enero haber publicado esta modificación. Pero también es cierto que esto fue parte de una reacción de un fenómeno que se estaba dando en los tribunales, por lo menos donde hay altos volúmenes de litigiosidad. Me refiero, digamos, a los partidos del conurbano y a algunos del interior grande, como por ejemplo Mar del Plata, el problema de toda una sistemática de la utilización del amparo para canalizar cuestiones económicas de gran dimensión, especialmente juicios contra IOMA, prótesis, todo ese tipo de cosas caras, donde obviamente el honorario se fijaba en función del valor económico del juicio.
¿no? Y esto de alguna manera te generó, digamos, una respuesta que se fue al otro extremo. Porque yo creo que la facultad para que el juez pondere la cantidad y calidad del trabajo del profesional en función del resultado obtenido es una atribución que la ley reconoce, la ley de honorarios, históricamente así lo he hecho, y creo que por el sistema de clasificación de tarea, el que en mejores condiciones está de verificar si el abogado merece o no ser retribuido en determinado monto es el juez, y no el legislador estableciendo una disposición fija, que por supuesto lo limita a la primera instancia, pero bueno, todos sabemos que la regulación en Cámara es un porcentaje de lo que se regula en primera. Con lo cual, más allá de las críticas que se pueda hacer a esta disposición, sí quiero decir que ha habido mucho planteo en la jurisprudencia que lamentablemente ninguno ha prosperado. Que yo conozca hasta el día de la fecha no hay pronunciamiento de la Corte sobre la validez constitucional. Sí conozco pronunciamiento de las cámaras, donde han considerado que la reglamentación es razonable, que está dentro de lo que el legislador pudo haber establecido. Bueno, con esto doy por finalizada esta conversación. Agradezco su atención, su tiempo, su disposición y quedo abierto a las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias. Claro. Claro, yo te cuento una cosa, Adrián. Mira, por ejemplo, nosotros en el proceso administrativo no tenemos regulado el proceso sumarísimo. No está. Tenemos el proceso ordinario y los procesos especiales. Dentro de los procesos especiales están los que contempla el propio código o los que remite a la aplicación de una ley circundante. El caso del apremio. El apremio nosotros tenemos el artículo 76 bis donde directamente remite al apremio. En materia expropiatoria sabemos que nos tenemos que regir por la ley de expropiaciones, que la ley de expropiaciones tiene contenido sustancial, pero tiene todo el proceso. Todo, es un código procesal. De hecho, tiene formas particulares de producir la prueba, la audiencia, la forma de alegar, que no todos la interpretan de la misma manera. Algunos dicen que es invocho, otros que podés presentar escrito. Que son cosas, digamos, básicas del desarrollo del debido proceso, que me parece que no debería existir esta disparidad. Porque otra cosa que obviamente no es una crítica propia de este proyecto, sino de la gran mayoría, nadie cumple con el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, especialmente cuando la iniciativa proviene del Poder Ejecutivo, que obliga a que el Poder Ejecutivo, lo dice expresamente la norma, ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, se utiliza una fórmula que dice, se deroga todo lo que se oponga a la presente. Bueno, ¿pero qué se opone a la presente? Lo que yo acabo de leer, ¿es la derogación tácita de la ley de amparo? ¿Le saco el amparo entre privado y ahora está acá? ¿Y qué dice el artículo 122 de la ley de procedimiento? Algo que nadie cumple y por eso se generan todos estos problemas de interpretación, ¿no? Este, no, pero bueno, la ley general no deroga especial, entonces la ley de expropiaciones no estaría derogada, por ejemplo, todo lo que es proceso. Mira, 122, antecedentes legales. Toda iniciativa que modifique o tienda a sustituir normas legales o reglamentarias
deberá ser acompañada de una relación de las disposiciones vigentes sobre la misma materia y establecerá expresamente las que han de quedar total o parcialmente derogadas. Lo que pasa es que es un laburo que nadie quiere hacer, porque tenemos un gran problema de que lamentablemente no tenemos una base de datos sistematizada que uno ponga las manos al fuego y diga, a veces cuesta encontrar, inclusive hay errores en texto, no ahora porque ahora es automático por el boletín, no hay problemas de autenticidad ahora, pero sí con las leyes viejas. Eh, entonces, acá lo que habría que hacer es buscar todas las normas procesales de la provincia de Buenos Aires, todas, todas, que regulen todas las materias. Yo te voy a dar ejemplos. Ayer, una notificación. Una empresa de un colega amigo que tiene constituido mi estudio, de Pergamino. Le aplicaron una multa de 400.000 pesos, ¿no? Por agroquímicos. En un decreto reglamentario está previsto el solve repete. Le rechazan el recurso por no haber hecho el pago previo, ¿no? En un reglamento, no está en una norma de rango legal, porque es más discutible. Un reglamento, más allá de que el requisito en la materia, en esa materia, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, no es exigible. Tiene el caso Herrera y la jurisprudencia telefónica argentina. El solve es para la materia tributaria y no para todo. Hay cuestiones a lo tributario que están excluidas. El artículo 19 del Código Procesal Administrativo lo excluye. Y eso es un requisito de admisibilidad de la pretensión procesal. Lo cuento por esto. O sea, es una cuestión del proceso. No puede estar en una norma reglamentaria. Y tampoco la administración te puede hacer análisis de admisibilidad. La admisibilidad la tiene que hacer el juez. Ahora, lo mismo pasa con mucha normativa circundante al Código Procesal Civil y Comercial. Muchísima, ¿eh? Te puedo asegurar que hay mucha norma dispersa que tiene regulaciones totalmente contradictorias. Entonces, me parece que una primer tarea que ya viene pendiente porque no se cumplió con esta comisión que creó la legislatura de hacer el estudio del impacto que producía la unificación civil y comercial sobre el derecho local. Entre ellas, muchas normas procesales. Hay mucha materia procesal que impacta. Yo creo que un primer trabajo es ese, buscar todo eso y buscar todas las leyes que regulen temas procesales y tratar de establecer un piso mínimo de regulación común. Esto como pasa con el procedimiento administrativo. No puede haber un acto administrativo municipal y uno provincial. El acto administrativo es el mismo. O sea, son cuestiones materiales sustanciales que no puede, aún por más autónomo que seas, no tenés competencia para distorsionar eso. Y acá se juega mucho con bueno, esto es civil y comercial. O por ejemplo en materia laboral. En materia laboral, por ejemplo, la invocación del 48, eso es un tema grave que se tendría que haber regulado acá también. No se puede permitir que una norma procesal regule de manera diferente la figura del gestor procesal. En materia laboral, vos te comés el plazo de 60 por 10. En, en materia laboral, entonces, ese tema no puede haber una regulación en la ley laboral y otra en el Código Procesal. Es un tema común que tiene que ver con el ejercicio del derecho de defensa, porque dicen, no, es un problema el abogado. No, 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 porque la consecuencia la sufre el justiciable. También es un problema del abogado también, que eso también habría que repensarlo. ¿Por qué las consecuencias son del abogado? Si, bueno, pero es otro tema más profundo, ¿no? Pero no puede haber un problema de regulación con tanta disparidad. Entonces, jugamos con esto, no, vos haces laboral, ubicate. No, no, porque son cosas comunes. No tiene ninguna razón de que un mismo instituto, dependiendo de si es derecho laboral o procesal civil y comercial, se regule de esta manera. ¿Se entiende? Bueno, y después otro tema que sé que lo conversaron porque lo vi, que es el tema este de, bueno, cuando no se advierte el tema de la falta de ratificación, las implicancias que eso tiene, ¿no?
en La Plata se ha dado, se discutió mucho, hay una disidencia muy buena, el doctor López Muro, que era un caso que nadie lo había planteado. La Cámara de Oficio, estudiando el expediente, vio invocación de 48, nunca ratificado. Cuando fue por apelación para resolver una cuestión que nada tenía que ver con esa, de oficio anuló. Dijo que era una cuestión que no precluía nunca y que siempre estaba abierta la puerta para oficiosamente analizarla. Y anuló todo lo actuado, con lo cual imagínate lo que le pasó con la prescripción. Entonces es un poco la idea, me parece, trasladar ese razonamiento cuando se regulan estos temas. Agradezco su tiempo, ¿eh? Adrián, muchas gracias. Puerta, te digo que cuando se presenta el proyecto